Antinori Autopartes, partes de carrocería para todas las marcas y modelos, parabrisas, ópticas, llantas, espejos, lunetas, accesorios en general. Enviamos a todo el litoral. Antinori Autopartes, Avenida Independencia 5233, teléfono 03794 44 51 36 y 44 56 986 Corrientes. www.antinoriautopartes.com.ar. Solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo. Se dará la lectura de las resoluciones con los nombres y las fechas de la fijación de audiencia. La Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 14 de abril del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctora Marina Alejandra Antunes, propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez civil y comercial número 9 con especialidad en concurso, quiebra y sociedades de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Doctora Variña Machado Feri, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez civil y comercial número 13 de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Doctora Ana del Carmen Figueredo, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez del Tribunal Oral número 1 de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Corrientes. Artículo 2. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre las personas propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa a la misma. Artículo 3. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial, siendo tramitada por el Departamento de Prensa del Honorable Senado. Artículo 4. De forma. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 21 de abril del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctora Ana María Chite, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de asesor de menores de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Bellavista, Corrientes. Doctora Claudia Rosana Esquivel, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de asesor de menores de la quinta circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Ituzaingó, Corrientes. Doctor Guillermo Rubén Barri, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de fiscal de Cámara, Tribunal Oral Penal de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Goya, Corrientes. Artículo 2. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre las personas propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferir la oportunidad de defensa a las mismas. Artículo 3. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en un medio de las ciudades de Bellavista, Ituzaingó y Goya, siendo tramitada por el Departamento de Prensa del Honorable Senado. Artículo 4. De forma. Estos expedientes serán enviados a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamento para su consideración. Solicitud de acuerdo reservada a la Secretaría. Acá
se reconsidera la situación del siguiente expediente. Está reservado en Secretaría, se pide la reconsideración para que pase a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. A votación. El expediente 5790. Ese expediente está reservado a Secretaría. El 5818. Claro, ese, ¿qué pasa? Pero ese va a ir a... Está reservado en Secretaría, pasa a la Comisión. Presidente. Señora Silva. A los efectos de poner orden en el tratamiento de estos expedientes, me parece que lo primero que debemos hacer es poner a consideración las resoluciones leídas por Secretaría, primero. Luego, tenemos dos expedientes. Uno que tiene que ver con la nómina de magistrados y funcionarios sustitutos, que deberíamos, cuando usted lo ponga, pasar a comisión. Eso no merece audiencia pública. Y el otro expediente del que ustedes están hablando es el que estaba reservado en Secretaría, que debemos, el 5.790, pasarlo a la comisión. Se pone en consideración las resoluciones recientemente leídas por Secretaría. ¿Sí? Si yo cuando escuché, cuando la secretaria leyó la resolución, ya nombró a la doctora Antunes. O sea que antes de poder aprobar esa resolución tenemos que resolver qué hacemos con ese expediente. Se propone que se saque de Secretaría y que se pase a la comisión del expediente. A votación. Aprobado. Pasa a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. O sea, la primera resolución sin audiencia. 3 señores propuestos por el Ejecutivo para ocupar cargos en la justicia, y la segunda resolución también cita a 3 propuestos, que es para el 21 de abril, para ocupar cargos, porque si no habría una confusión. Señora senadora Si yo no escuché, en la primera resolución estamos citando para el 14 de abril a la doctora Vanilla Machado Félix, a la doctora Ana de Carmen Figueredo y a la doctora María Alejandra Antunes. ¿Es así? Sí. Y en la segunda resolución estamos proponiendo para el 21 de abril a la doctora Ana María Chiste, a la doctora Claudia Roxana Esquivel y al doctor Guillermo Barrio. ¿Es así? Así. A consideración de la resolución aprobada, pasa a la Comisión de Poderes. Fijando fecha para el 14 de abril. La segunda resolución para el 21 de abril. 5.818 pasa a comisión de... El expediente 5.818/16 Superior Tribunal de Justicia de la provincia remite nómina de magistrados y funcionarios del Ministerio Público Sustituto, año 2016, artículo 183 de la Constitución Provincial. Se gira a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. Se somete, como es de costumbre, a votación los proyectos de declaración reservados a Secretaría. El 5.799, el 5.800, el 5.802, el 5.804, el 5.805, el 5.807, 5.809, 5.810, 5.811, 5.813, 5.823, 5.824, 5.825, 5.828, 5.830, 5.831,
5.833, 5.835, 5.836, 5.837, 5.840, 5.841. A consideración, señora senadora María. Se incorpora el 5.826 a los expedientes recientemente mencionados. Se propone a votación sobre tablas. Aprobado. A consideración los aprobados. Son declaraciones. Está para la presidencia, señora. Señora senadora Valente, tiene la palabra. Presidente, solicité que este expediente se tratara más allá de que la fecha del 24 de marzo ha pasado, porque es demasiado trascendente no referirnos brevemente a este acontecimiento que significa los 40 años de la última dictadura militar, cívico-militar. Digo cívico-militar porque recientemente, y esto hay que destacarlo, hace muy pocos días se dictó un fallo, el primero, en el cual se condena a un empresario por ser cómplice en desaparición y tortura. Pero quiero recalcar que hay algunas alarmas, se han producido en estos días algunas alarmas que preocupan un poco. Si bien se tratan de opiniones, cuando la sociedad argentina en su inmensa mayoría ha aceptado y ha entendido que el terrorismo de Estado no puede existir nunca más y que lo que se ejerció fue terrorismo de Estado, que la teoría de los dos demonios ha sido totalmente superada y los juicios que se han llevado adelante se llevan con todas las garantías procesales, así que en este momento se ven algunas expresiones como por ejemplo, creo que la más resonante fue la de los pérfidos del secretario de Cultura porteño, que dijo que el número de 30.000 desaparecidos es una mentira que se construyó en una mesa para obtener subsidios. Después, recientemente el periodista Leuco planteó de que tenían que renovarse los organismos de derechos humanos, de esa manera dejando de lado a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, quienes han luchado durante tantos años por recuperar a sus hijos y a sus nietos. Por otra parte, el propio secretario de Derechos Humanos, Abrú, también como para sembrar una duda en la sociedad, expresó que desde el Ministerio de Justicia se impulsaba que a quienes estaban entre los represores detenidos se les conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, cosa que existe y siempre que ha correspondido procesalmente se les ha dado ese beneficio. O sea, que el secretario de Derechos Humanos lo diga de esa forma, está también poniendo otra vez esta cuestión en la sociedad de que realmente no hubo esto fue una guerra, que no hubo un Estado terrorista, sino que hubieron dos demonios. Y por último, y lo más preocupante, en el caso de este último 24 de marzo, que el presidente Macri, en conjunto con el presidente de los Estados Unidos, Obama, visitaron el Parque de la Memoria. En ese lugar, el presidente Macri dijo que teníamos que decirle nunca más a la violencia política y a la violencia institucional, lo cual tiene un sesgo de rememorar esa teoría de los dos demonios. En ningún momento habló del terrorismo de Estado, sino de violencia política e institucional, que no es lo mismo que el terrorismo de Estado, que es lo que
creo que estas cosas deben mantenernos alertas, porque todavía hay represalias de quienes plantean que debe haber una especie de pacto de la Moncloa, como lo planteó un periodista de La Nación, un pacto de la Moncloa donde se perdonen esos crímenes de lesa humanidad. Me parece que tenemos que estar atentos, reitero, porque ha sido una época tan negra de la Argentina que lo que debemos decir es nunca más terrorismo de Estado. Memoria, verdad, justicia de lo que se pide, presidente. Muchas gracias. Senador Rivera. Presidente, la bancada, como todos los años, también rinde conmemoración, homenaje al Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Y fundamentalmente en este caso lo hacemos con el doble carácter que la senadora Silva le había presentado el proyecto de declaración conmemorando también el fallecimiento del doctor Alfonsín. Y digo doble carácter porque no se puede hablar de memoria o de justicia sin que esto signifique exclusión para nadie. El nombre que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de memoria, verdad y justicia es el del doctor Alfonsín. Y esto lo digo como el padre de la democracia, como el hombre que nos sacó de la cultura de la muerte, que significó la dictadura militar, como bien se dice acá, y nos hizo entrar a lo que se llamó la cultura de la vida. Esto fue estratégico, fue una ruptura institucional. Y digo una ruptura porque es muy importante, porque ya lo dijimos varias veces, pero como solemos decir con la charla de jóvenes, la Argentina, que conforma América Latina, tuvo un proceso de transición democrática, toda América Latina. Pero la verdad es que cada país tuvo su propia transición democrática. Es decir, cada proceso histórico, si bien tenía un hilo conductor, que es lo que se habla a veces cuando se analiza lo que significaba la era pre-Jimmy Carter, que es la era del efecto dominó, de la teoría de la seguridad nacional, que implicaba que nosotros hemisféricamente teníamos que alinearnos automáticamente con Estados Unidos, o si no, la voluntad popular ponía en peligro los intereses estratégicos de la lucha contra el comunismo, tenía que darse dictaduras en América Latina, y oh casualidad que toda América Latina cayó en dictadura. Y oh casualidad que cuando viene la onda democrática, y esto no quita mérito a nuestra propia lucha, porque tenemos que decir también cómo funciona la teoría del imperio, cuando vino el efecto dominó de democratización en América Latina, toda América Latina se fue democratizando. Esto no es casualidad, tenemos que entender que hay fuerzas superiores que también planifican el mundo y que tenemos que dar una respuesta. No obstante, cada país dio una respuesta muy inteligente. Nosotros, con nuestro proceso histórico, había dos formas, dice la ciencia política, de hacer una transición democrática. Y también cuando estudiamos en ciencia política, vemos cómo América Latina inventó lo que se llama la teoría de la transitología, que es la transición democrática que en otros países no fue muy común, salvo en la zona de la caída del muro de Berlín y toda la zona este. Y vemos nosotros que hay dos formas de hacer transición democrática. El modelo chileno, que es el paradigma de la concertación, la conciliación con el régimen anterior, la reforma constitucional, el Senado en forma vitalicia de Pinochet y la impunidad en términos de transición democrática en principio. Y la otra es el paradigma argentino, que fue la ruptura con el régimen anterior, donde se rompe totalmente, donde se dan situaciones muy especiales, que es la decisión política de un gobierno democrático que decide iniciar la vida, y acontecimientos históricos como fue el tema Malvinas, que lo vamos a conmemorar ahora el 2 de abril, pero que fue también estratégico por vía del absurdo para acelerar un proceso de transición democrática de Argentina de esta característica. Y el nivel de endeudamiento y el fracaso espectacular y la pulverización de lo que significó una dictadura. Lo que yo quiero corregir con mucho respeto es que el nunca más, solo cuando hablamos de nunca más estamos hablando de terrorismo de Estado. No tendemos a hablar de otra cosa que no sea terrorismo de Estado. Porque lo importante, porque hay muchos que preguntan por qué nos ensañamos con los militares. ¿Saben por qué nos ensañamos, aparentemente entre comillas? Porque ellos en la custodia moral, la última fuerza del Estado, es la última fuerza que tiene que garantizar los derechos humanos. Y si no supieron garantizar, y no solo no garantizaron, sino pisotear los derechos humanos,
se le aplica lo que significa la teoría del genocidio, para algunos de acuerdo a la definición amplia y restringida que tiene el concepto, y se le aplica fundamentalmente el concepto de lesa humanidad. Lesa humanidad es que no solo cometieron asesinatos, sino que lo que implica es que está en juego un bien jurídico protegido nuevo, que es el interés de la humanidad. Y como tiene que estar defendido el interés de la humanidad porque se violaron derechos humanos, que no solo interesa al país donde se viola, sino que subsidiariamente rige toda la operación jurídica que tiene el mundo para juzgarlo en cualquier parte del mundo, porque han violado y fueron la última instancia de garantía. Esa es la diferencia sustancial, por eso no puede haber la teoría de los demonios, por eso no creemos en la teoría del hombre. Y esto no significa blanquear, si hacemos un análisis, si los montoneros fueron idealistas, fueron asesinos y mataron. Este es un tema aparte. Tan es cierto que cuando ustedes analizan los decretos del doctor Alfonsín, el 154, el 155, que mandan a la justicia, en la Cámara Federal ustedes van a ver que se procesa, se pide el procesamiento de las 3 juntas de comandantes y también se pide el procesamiento de los jefes que conducieron la guerrilla militar, sin que implique esto la teoría de los dominios, porque ahí sí lo que implicaba era que podían ser planificadores del plan criminal, no de lesa humanidad, y que como no estaba prescrito el delito, podía juzgarse en forma simultánea, pero no significaba confundir los dos modelos, porque cuando usted mira el fallo número 13 del 10 de diciembre de 1985, está fundamentado estratégicamente por los camaristas que recorrieron el mundo ese fallo, con fundamentaciones muy estratégicas, que quedó muy evidente con la venida de Obama a la Argentina, lo que fue la doctrina Carter, que cambia la ruptura del régimen anterior de lo que significaba el imperio como sin interés de los derechos humanos, y cuando se dan cuenta que tiene que levantar la bandera de los derechos humanos para poder ganar la batalla cultural e ideológica con el comunismo, necesita mostrar que en su hemisferio se respetaban los derechos humanos, que era la bandera que querían llevar como triunfo para competir con el bloque comunista. Y ahí Carter cambia su teoría, viene la secretaria de Derechos Humanos de Arián y hace la investigación junto con la Embajada de Estados Unidos, y ya empiezan a ver que hay 8.967 casos de violación de derechos humanos en 1977. Y también se ve como el Vaticano juega un rol estratégico cuando recibe a la Madre de Plaza de Mayo en el año, creo que 1978, con Juan Pablo II, y cuando se hace la denuncia que en la Argentina se estaban violando y haciendo terrorismo de Estado junto con 2 países africanos a la Argentina. Este es el contexto en que vivimos. La decisión política que se tomó fue extraordinaria, y hay un eslogan que dice, y esto no es mengua para nadie, pero que rindiendo un homenaje al doctor Alfonsín en el día de su fallecimiento, dijo: era muy difícil para el doctor Alfonsín buscar los leones en la selva, porque cuando los leones estuvieron en el zoológico era más fácil cazarlos. Y esto no quita quitar mérito a nadie, sino implica ser el primer ocupante y entender lo que significó también los procesos de mengua y retrocesos en alguna medida, como puede ser la ley de obediencia, ley de punto final, que fueron los reclamos que hicieron los pintadas, que son públicos y notorios, que se conocen en la Argentina, pero que implicaron en alguna medida, cuando dice el doctor Alfonsín, tuve que hacer una evaluación entre analizar también los derechos del futuro y no solo los derechos del pasado, defender la transición democrática. Es decir, a Alfonsín le tocó crear los instrumentos y en forma simultánea resolver los problemas. Entonces tenía que cuidar la transición democrática, tenía que cuidar los juicios, tenía que cuidar los derechos humanos de atrás para adelante, y en esa decisión política resolvió cómo se consolidaba la democracia en Argentina. El tiempo le dio la razón, se fue agrandando, después vinieron las marchas, contramarchas, después vinieron los indultos. Esto pasó rápidamente porque quizás sea el proceso más importante, y después tenemos que decir también con Kirchner, en otro momento, y ahí tenemos que leer la carta del doctor Alfonsín, y va también mi homenaje en el día de fallecimiento, cuando se va a tratar la derogación de la ley de obediencia debida y de punto final en la Argentina, ya durante el gobierno de Kirchner. El doctor Alfonsín me tocó ser diputado nacional en ese momento, y a mí me tocó ser vocero de la Unión Cívica Radical para la derogación de la obediencia debida y punto final. El doctor Alfonsín nos manda una carta, esto está en su libro, Memoria y Política, que tiene el doctor Alfonsín, y explica esa carta famosa que explica esto que decía antes,
que él se vio en la obligación de dictar la ley de obediencia de ley y punto final, pero que si la democracia estaba consolidada en la nueva gestión, él acompañaba la derogación del punto final de obediencia de ley, porque si la transición democrática estaba consolidada, era bueno seguir profundizando más allá de los 3 niveles de responsabilidad la investigación en la Argentina. Y esta fue la carta que nosotros nos dio la posibilidad de hacer un debate muy serio en Argentina, y tenemos que decir que la discusión era, todos dimos el aval por unanimidad para que la justicia en Argentina, en el marco de la división de poderes, se dé lo que se llama la nulidad de la obediencia de ley y punto final, que salió de la Cámara confirmada con el tema de la Corte Suprema, con fallos paradigmáticos que dictó la Corte Suprema de Argentina, y que fue muy importante. Y la diferencia que tuvimos en ese momento con el justicialismo, dio casualidad, Lilita Carrió suele decir que nunca votó con el kirchnerismo. Votó con el kirchnerismo, ¿sabes? Estuvo en contra nuestra. Apoyó la tesis del kirchnerismo de que en la Cámara de Diputados, y por ley, se podía dictar nulidad. Y nosotros en realidad dijimos que la nulidad tenía que dictar los jueces conforme a la Constitución, y que nosotros lo que dábamos es el marco jurídico para que eso ocurra, pero que no era nuestra función inmiscuirnos en poder judicial y convertirnos transitoriamente en jueces dictando la nulidad de lo que había ocurrido. El debate fue de tipo republicano, pero todos estábamos de acuerdo en que realmente esto, y así ocurrió. Y Lilita, siendo constitucionalista, hizo y aparte una perlita, porque siempre dice, yo nunca voté con el kirchnerismo, digo para que nos acordemos por lo menos que ella también tiene sus pecaditos, sé que se da de boca limpia, ¿no? Digo para hacer una pequeña crítica también a todos somos humanos. Y entonces, presidente, mi homenaje al doctor Alfonsín, mi homenaje a la política de derechos humanos. Yo no coincido con Leuco, podrán hacerse nuevas comisiones, todo el mundo tiene derecho en democracia a formar nuevos derechos humanos, nuevas comisiones, nuevos dirigentes, pero el mérito que tiene originalmente reconocido en el mundo, que esto es indiscutible, más allá de las fallas humanas que pudieran haber tenido algunos dirigentes de derechos humanos en la democracia, esa marcha, esa lucha silenciosa de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, eso es irrepetible, porque el contexto histórico es irrepetible. La lucha que hicieron le tocó a ellas asumieron, ellas la hicieron, y eso no podemos malversar. No se malversa ni aún se equivoquen en cosas humanas o el código penal le llegue por otras cosas. Esa es historia que trasciende, el cañón humano no tiene rostro. Es una lucha de madres que lucharon y pusieron la campana. Y realmente es una lucha que tenemos que reivindicar. Entonces Leo, no sé de qué plazamiento y con qué autoridad puede pedir ser sustituido. Lo que puede decir es que compartan para el futuro derechos como pueden hacerlo cualquiera. Digo porque en esto yo quiero ser muy prudente. En el tema de derechos humanos tenemos que ser muy celosos. Y así como digo también que la avenida de Obama en la línea de Carter, que no en la línea anterior, fue un parte de agua fría para mucha gente que pensaba que Estados Unidos iba a reivindicar todas las luchas que podían haber hecho los militares, o podían pensar que podían igualar a guerrilleros y militares. La verdad que no igualó. Cuando tiró las flores, cuando tiró eso, lo que dijo es nunca más. Y cuando dijo nunca más, junto que también el presidente de la República lo dijo, la asamblea del 1 de marzo, nunca más, están diciendo nunca más al terrorismo de Estado. Y por eso quiero terminar diciendo, presidente, porque algunos pueden pensar, entonces la democracia tiene que ser indefensa. No, presidente, nosotros tenemos que garantizar que la democracia tiene fuerza, tiene poder y monopolio de la fuerza. Y si hubiera alguna competencia de fuerza extralegal, parapolicial, de guerrilleros, lo que la democracia tiene que dar es la batalla, la lucha en serio en el marco de la ley y la Constitución en la mano. Esa es la respuesta, y por eso prevalece la humanidad, y por eso queremos seguir educando los derechos humanos para que no se repitan. En esto los judíos son unos sabios. Hay viejitos violadores de los derechos humanos, nazistas, quedan algunos todavía de 100 años, y el judío piensa legítimamente de que tienen que ser condenados y perseguidos porque tienen que ser un ejemplo para futuras generaciones. Porque hay que entender, como dice Feinstein, que es uno de los hombres más importantes de derechos humanos en América Latina, que hoy está enseñando en Harvard, pero que se educó en la UBA de Buenos Aires, dice: los derechos humanos, como los genocidios, se construyen.
Y por eso, además, hay que construirlo con el bien, la educación, y esta memoria sirve y es funcional a la educación del futuro. Muchas gracias, presidente. Si ningún senador tiene deseos de la palabra, invitamos a la senadora Sanz y al senador Real, a crear el Poder Nacional y a la senadora senadora Real a crear el Poder Provincial. Queda grabada la sesión.